pues uno debería estar en la libertad de que si el fisco es considerado como un socio más de la empresa, que se llevan una tajada de todas las utilidades, pues yo debería estar en la libertad por lo menos de ir a buscar cuál es el mejor socio para mi empresa, ¿no? ¿Cuántas reformas tributarias han existido? Entonces, yo saber que en un país me están cambiando las reglas de juego tan seguido, se vuelve motivo de incertidumbre, y la incertidumbre es riesgo, y el riesgo no les gusta a los capitales. Tenemos una tasa muy alta, y no es de ahora, no es de Petro, viene de hace mucho. Eso sirve para uno no defender gobiernos en concreto, sino que uno evalúa desde lo histórico cómo ha sido el comportamiento de las políticas tributarias de un país. Eso lo planteamos desde la perspectiva de los financieros, porque nuestro asunto es maximizar el valor para el inversionista. Pero desde la perspectiva del economista que está allá en el Ministerio de Hacienda, él tiene un problema, y es cómo cubro esas inflexibilidades del presupuesto. La percepción subjetiva también tiene mucho que ver, porque alguien dice, no, pues eso es objetivo, me subieron la tasa, me voy. No necesariamente, alguien puede entrar a detenerse y decir, pues yo me quedo en este país porque yo tengo muy buena justicia, muy buenas instituciones de justicia, y mi negocio necesita de una justicia buena, por ejemplo. Nuevo episodio de Cartera Plus. Hoy tenemos un capítulo que pues, ya se sale de la lógica de lo que traíamos antes, y vamos a hablar sobre todo de fuga de capitales, de algunas jurisdicciones a otras jurisdicciones, y eso se ve, pues eso es multifactorial, etcétera. Vamos a revisarlo, pero todo nace, o mejor dicho, esto se nos viene, olvidamos, es porque en los últimos días, claro, ya han estado sacando las cifras totales del 2025, y entre las cifras que vimos, hemos recibido, estamos revisando, vimos una gráfica que pues genera impacto, y es la gráfica de la migración de los multimillonarios de unas jurisdicciones a otras. Y ahí hay unas jurisdicciones muy perdedoras, como por ejemplo lo es el Reino Unido, donde como 16.000 millonarios, no sé, de pronto usted ahorita me corrigen la cifra, han migrado a otras jurisdicciones. Y entonces, días después, empieza en Colombia, digamos que todo un tema de emergencia económica. A partir de la emergencia económica, el gobierno propone un impuesto al patrimonio de las empresas. Digamos que las empresas, pues ellas son, digamos que alguien es propiedad de las empresas. Entonces, en realidad, ese impuesto al patrimonio lo está cubriendo alguien que son los dueños de las empresas, pero que son los mismos dueños de las empresas que ya están cubriendo un patrimonio, un impuesto al patrimonio personal, es decir, lo que está a su nombre, su patrimonio, lo que tiene en la empresa. Digamos lo que en general estas noticias, pues uno ya las ve, no le extraña, porque no le extraña, es decir, semejantes a Efesios, o semejantes propuestas, ya uno lo van, de tan seguido que pasan en Colombia, sobre todo con el actual gobierno, pues ya uno ni le extraña. Pero uno sí no deja de preguntarse es, pues primero, ¿en qué están pensando para sacar todas estas propuestas tan lesivas, tan, digamos, que pueden causar tanto miedo, ¿cierto?, en los receptores, y pues para dónde vamos? Entonces, ese impuesto al patrimonio es un impuesto al patrimonio que primero es que no se me tendría que corregir muy bien, pero creo que es que yo no existe en el mundo, porque el impuesto al patrimonio que hay en algunas jurisdicciones del mundo es sobre la persona natural o física, es decir, sobre las familias que tienen esos patrimonios. Este impuesto al patrimonio sobre las empresas ya de por sí es una aberración. Y es una aberración que yo hasta ahora no he visto, tendría que cotejarlo mejor. Pero, por ejemplo, en el impuesto al patrimonio de personas naturales, pues en países de la OCDE, de 38 países comparados, solo 3 lo tienen. Es decir, menos del 10% tiene un impuesto al patrimonio, ¿sí? Entonces eso ya nos habla de algo, y es, si es tan poco utilizado y algunas jurisdicciones lo han implementado y luego devuelven la decisión, es por algo. De eso precisamente vamos a hablar. Entonces, esto conecta muchos temas. Vamos a hablar de esta coyuntura, estas propuestas, pero también vamos a hablar entonces de economía, economía internacional, de riqueza, de impuestos, ¿cierto?
de competitividad fiscal y yo creo que va a ser un tema muy interesante. Entonces, pues, no, Dani Zapata, de pronto no sé si quieres comenzar como dando tu visión del tema, que me parece que esa visión tuya amplia en materia económica creo que puede ser muy interesante para comenzar. Hay que hablar de dos factores importantes y es para que un inversionista llegue a un país, usted tiene que manejar seguridad, confianza y equilibrio. Colombia no se caracteriza por eso. ¿Por qué? Nuevamente las reglas de juego acá constantemente cambian. Observa que desde 2016, Juan me corrige cuántas reformas hemos tenido. Yo tengo en mente tres. ¿Desde cuándo? 2016 para acá, 16. Sí, por tres. último lugar. Hemos tenido 18, sí, 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 van como tres o Sí, cuatro sí, aproximadamente. pues, supongo que habrán más, no sé, pero que en mente que tengo así como destacadas, tres. De Vea, esas tenemos tres, 2016, 2018, 2020. 2000, 22, pero es que Duque hizo tres. es que, Duque es que hizo es, 2018, 2019 y 21. Claro, porque es que yo, a él le tocó la pandemia, entonces él ahí hizo otra. Ujú. yo tengo en mente, por ejemplo, Van la cuatro. 2016, que fue la que le metió el impuesto a dividendos, que ahí al inversionista en su TIR de intención de invertir en el país, ya lo empezó a afectar. Esta, por ejemplo, la del 20%, la reforma tributaria del 2022, nuevamente, cambio de regla de juego. Desde la parte económica, un país debe garantizar, darle a sus inversionistas lo que es confianza y seguridad y manejar un equilibrio. En cuanto al equilibrio, pues Colombia ha sido un país destacado debido a su independencia del Banco de la República, pero en los últimos años, en materia de seguridad y confianza, hemos sido castigados fuertemente. ¿Por qué? Pues acá estamos hablando que en los últimos 10 años, del 2016 para acá, hemos tenido alrededor de, ahorita me están corriendo, eran 5 las reformas que hemos tenido en los últimos 10 años, es correcto. Yo de esas destaco fuertemente la del 2016, que fue la que creó el impuesto a los dividendos. Ahí la inversión en acciones en concreto se vuelve poco atractiva a través de su TIR. Y la del 2022, que aumentó ese mismo impuesto a los dividendos hasta un 20%. Para el 2016 lo teníamos entre el 5 y el 10%, en 2022 se amplió hasta el 20%. Ese enfoque es importante y tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa en 2025? El mercado a nosotros nos presta con base a calificaciones de las calificadoras, valga la redundancia. Entonces, lo que es Fitch, Standard Poor's, a nosotros nos bajaron la calificación. Nosotros siempre hemos estado ubicados en el segmento tipo B. En ese segmento tipo B nosotros vamos a estar hablando que somos un país especulativo, no somos un país de bajo riesgo, pero caímos de un triple B a un Baa3, que es una calificación dentro del segmento de especulación de mayor riesgo. ¿Y por qué caemos allá? Principalmente porque el gobierno suspendió temporalmente la regla fiscal. Y eso nos habla que en el futuro pues, va a haber una limitación al cumplimiento de ese déficit, por lo cual nosotros vamos a estar perdiendo confianza en el mercado y al mismo tiempo ese retorno que nos van a pedir por invertir en el país se va a incrementar. Y algunos proyectos, por su protocolo de riesgo, pues simplemente ya no van a ver atractivo Colombia, y sobre todo porque esa prima de valoración de especulación que se espera no es posible cumplirla teniendo en cuenta el factor de los impuestos. Entonces, principalmente pensaría que esa es una de las razones por las cuales los capitales están migrando. Ya otra razón es la parte de la inestabilidad política. Nosotros normalmente desde lo técnico no valoramos mucho el asunto de la polarización, pero esa percepción de inestabilidad sí nos afecta en la manera de hacer negocios. Y pensémoslo desde una perspectiva lógica. Si usted observa un panorama de un país donde hay de cierta manera una consecutiva manera de trabajar, de invertir, de generar desarrollo para la empresa,
pues se vuelve más atractivo a estar, digamos, en nuestro caso, donde probablemente vayamos a estar una generación cambiando de modelo de presentación económica ante el mercado, porque estamos muy polarizados. Aquí muy probablemente en julio tengamos un gobierno muy libertario, muy derecha, pero en 4 años muy probablemente tengamos nuevamente un modelo muy socialista. Entonces, en esa parte sí pienso que esa seguridad que deberíamos transmitir al mercado se está viendo alterada. Listo, listo, Dani. Dani Restrepo, ¿qué, qué tenemos para decir ahí? A ver, yo tengo ahí como varias consideraciones. Bueno, en cuanto a la gestión del patrimonio, digamos que tradicionalmente eh, eran patrimonios que eran muy anclados al territorio, ¿cierto? Eran muy tradicionales y digamos que básicamente los vehículos que se utilizaban para la gestión de esos patrimonios eran tan fácil como un testamento y una albacea, ¿cierto? Como esa persona que se encargaba pues de hacer cumplir todas esas disposiciones puestas en un testamento. Pero digamos que las dinámicas que se han venido dando a la medida que se van dando reformas en las leyes y en las disposiciones aplicables pues, como a los patrimonios y a las utilidades, han hecho que los patrimonios tengan ya una dinámica multinacional, o sea, familias empresarias multinacionales que les requiere ya desanclarse de un territorio, ¿cierto? Digamos que como desglobalizar o globalizar sus estructuras, ¿cierto? En ese sentido, digamos que últimamente eh, a los patrimonios ya les toca, digamos que hacer unas arquitecturas más globalizadas, o sea, desacoplar todos los elementos de vida de sus patrimonios y deslocalizarlos de un solo territorio, ¿cierto? En ese sentido, pues creo yo que mucho de lo que tiene que ver con esta dinámica de exportación de ricos, ¿cierto? De millonarios que se están trasladando de unas jurisdicciones a otras, tienen que ver con eso, con esas nuevas estructuras en las que se están haciendo gestión patrimonial. En ese sentido, por ejemplo, hay muchas estrategias que hablan de usted deslocalizar, por ejemplo, lo que es su ciudadanía, de lo que es su residencia fiscal, de lo que es su base de negocios y de lo que es su custodia de activos, ¿cierto? Buscar cuáles son esas jurisdicciones que me benefician más a cada uno de esos cuatro elementos, ¿cierto? Entonces yo busco una jurisdicción donde sea más óptima mi ciudadanía, otra donde sea más óptima mi residencia fiscal, otra donde sea más óptima mi base de negocios y otra donde sea más óptima pues mi custodia de activos, ¿cierto? Precisamente, digamos que todos los elementos que tienen que ver con la gestión de patrimonios, sobre todo yo veo dos que son realmente importantes y que tienen que ver mucho o muy directamente con esta migración que se está dando últimamente, sobre todo con el fenómeno que hablaba ahorita Juan Diego, de ese fenómeno de Reino Unido, donde se dice, pues según reportes, han migrado a lo largo del año 2025 16.500 millonarios del país. Y tiene que ver precisamente, primero, con la carga fiscal del país, ¿cierto? Pero también con las disposiciones en materia de herencia. O sea, cuáles son esas condiciones que me dan para yo poder hacer un traslado efectivo de mi patrimonio al momento de morir, ¿cierto? Creo que esas dos disposiciones son las que más vienen afectándose en esas nuevas regulaciones en los países. Dani, Por otro lado, contanos, qué pena ahí te interrumpo, dale Juan. porque es que me parece un tema interesante y es contanos qué fue lo que pasó pues en Reino Unido, que ha tenido una larga tradición de estabilidad, de condiciones jurídicas para los millonarios estar allí, ser residentes. Exacto, digamos que por tradición eso llevaba pues como más o menos unos 200 años. Reino Unido era un muy buen receptor de millonarios. ¿En qué sentido? A esas personas, a esos millonarios que les daban residencia en el país, que vivían en Londres, por ejemplo, pues ellos tributaban únicamente por lo que eran sus rentas de ese mismo país, ¿cierto? Y aparte de eso, digamos que habían unas muy buenas disposiciones en materia de herencia, pero en los últimos años, digamos que todo eso se ha caído. Entonces ya lo que son
esos beneficios que le daban a esos extranjeros, a esos, no, a esos residentes en el país, se terminaron. Entonces, en este momento, por ejemplo, ya las personas que son residentes en Inglaterra, pues en Reino Unido, ya tributan no solamente por los ingresos percibidos en ese mismo país, sino que por rentas mundiales, ¿cierto? Entonces, mira que ya todos esos beneficios se van acabando. Por ejemplo, ya en este momento, si vos morís en este momento, o sea, vos como settlor pues, de ese patrimonio, como la cabeza de ese patrimonio, si vos morís y se va a hacer la transferencia de esos bienes en herencia, pues ya te cobran un 40% del impuesto a la herencia, ¿cierto? Entonces, mira que hay un castigo ya muy grande a los grandes patrimonios. 40%. Quiere decir, huevón, que si mi herencia es de, o la herencia pues que voy a legar a dejar a mis hijos es de 10 millones de euros, entonces el 40% se va, pues me imagino que eso tiene una parte excedente y todo el asunto, pero digamos que en su mayoría termina yéndose al Estado, porque pues claramente el 40% supera probablemente la repartición que haya que hacer entre otros, entre los herederos, me imagino. Exacto, exacto. Entonces, mira que es una problemática muy grande porque dentro de la gestión patrimonial, digamos que el objetivo principal es proteger el patrimonio y acrecentar el patrimonio, ¿cierto? Para mi visión, digamos que lo más importante es proteger lo que ya se tiene construido antes que crecer, ¿cierto? Y ahí te están afectando completamente pues, esa protección que vos tenés que garantizar de ese patrimonio, ¿cierto? Entonces, mira que ahí, en ese sentido, te ponen pues, te ponen en una situación muy problemática, ni siquiera problemática, una decisión muy fácil de tomar y es, primero, me están castigando las utilidades, pues ya no es utilidad en el país, sino que son rentas globales, me están castigando la herencia, pero aparte de eso es que se está dando una condición y es que hay una muy buena eh, competencia en materia fiscal en otras jurisdicciones. Entonces, es un problema muy grande que quizás yo no sé por qué no lo avisora el Reino Unido y quizás Es- vos nos traes ahorita un análisis más Reino exhaustivo Unido de no eso tiene, ahorita, Juan, Reino pero Unido tiene ahí una inflexibilidad muy grande exacto. porque ellos están así por su sistema pensional. No hay cómo cubrir tanta población envejecida. De hecho, ellos lo último que quieren Que- tocar es la cita. Lo que los ¿La está qué, perdón, Dani? a ellos es lo pensional. Exactamente. Esa subvención a las pensiones y al sistema de salud es la que está haciendo que todos esos beneficios se estén perdiendo. O sea, esa Lo necesidad por recaudar más correcto, lo para último que cubrir ellos esa. quieren es la City, porque es como lo que han destacado, y sobre todo con el Brexit, han perdido pues mucha afluencia. Bueno, se nos fue Dani, pero digámoslo así que, bueno, no sabía ese dato, pues, que lo que Reino Unido lo condiciona en términos de gasto público y por eso requieren más ingresos y por eso están haciendo toda esta movida tributaria o hicieron toda esa reforma tributaria, es por el tema pensional. Dani, continúa vos. Bueno, como para enumerar unos unas necesidades pues, en materia de estructuración patrimonial, ¿cierto? Entonces, uno tiene que ver con la exclusión de normas en materia de sucesión forzosa, ¿cierto? De cómo yo tengo libertad o no de poder hacer una sucesión de ese patrimonio, de esos bienes que yo tengo, y de cómo yo puedo distribuir a quién le dejo y qué le dejo a cada uno de ellos, ¿cierto? Eso en materia de patrimonio es muy importante porque si son empresas familiares, por ejemplo, que ya tienen como o sea, son empresas de mucha historia, o sea, trasladar correctamente el mando de esa empresa, digamos que es parte importante para lograr la protección de ese patrimonio, ¿cierto? Porque digamos que tengo que darle la sucesión efectiva de mis empresas o de la organización que yo tengo a una persona con una capacidad de mando y decisión que yo considere realmente va a favor de mi patrimonio, ¿cierto? Entonces, cuando ya tengo jurisdicciones que me imponen una norma de sucesión forzosa, pues eso está poniendo en peligro mi patrimonio, mi empresa, ¿cierto? Que ese mando que yo considero debería asumir
el mando de la empresa, pues por norma ya me lo están condicionando, ¿cierto? Entonces, eso digamos que es un punto bastante importante, o sea, buscar esas jurisdicciones que no me hayan pues que no tengan normatizada una sucesión forzosa. Caso de Colombia, por ejemplo, que en Colombia, digamos que una persona tiene patrimonio como hasta el 50%. El otro 50% ya tiene unas disposiciones de ley que se tienen que distribuir de una forma muy específica. Por mencionar otros, la protección del patrimonio, ¿cierto? Ya hemos hablado pues de eso. Digamos que unos vehículos que se utilizan pues para la protección de ese patrimonio, fundaciones de interés privado, trust, seguros de vida, ¿cierto? También hay jurisdicciones que quizás son más amigables con ese tipo de estructuras, con ese tipo de vehículos y otras que no. Entonces, digamos que también tiene que ver mucho con eso. O sea, yo como busco una jurisdicción que sea más amena con ese tipo de vehículos que me van a proteger mi patrimonio. La privacidad, pues aunque la privacidad digamos que ya es un poco un mito, porque ya estamos abiertos a ¿cómo es que se llama eso, Juan? El secreto bancario. Sí, el secreto bancario y a compartir pues información financiera, ¿cierto? Y por último, pues, lo que es la optimización fiscal, ¿cierto? Digamos que como lo vimos, pues como lo mencionaba al principio, digamos que ya como estamos poniendo varias banderas sobre cómo yo debo distribuir globalmente los puntos de mi patrimonio en cuanto a la residencia, en cuanto a la la nacionalidad, pues se me va el nombre, perdón. ¿Cómo es que se Residencia llama fiscal. eso? Domicilio, Bueno, residencia el fiscal. domicilio, sí, la ciudadanía, perdón. Esas ciudadanías que yo voy a tener, la residencia fiscal, la base de negocio, la custodia de activos. Entonces, ver cómo en cada una de esas franjas yo busco que sea más óptima fiscalmente, ¿cierto? Entonces, digamos que todos esos 4 puntos es lo que yo debería estar revisando a la hora de trasladar mi jurisdicción de un lado a otro. Y precisamente con base a esos puntos es que se han dado todas esas migraciones últimamente, porque hay jurisdicciones que ya se han puesto de pronto más impositivas en ese sentido y hay otras que se están ya volviendo incluso más, eh, más, más agradables, se han vuelto el objetivo pues, de esos grandes patrimonios porque son más óptimas para ellos. Pero es que, mira, Dani, que, pues, es decir, por ejemplo, uno desde lo fiscal, uno tiene mucho por decir en estos aspectos y en realidad yo creo que es decir, pueden haber muchos componentes y yo no desconozco la trascendencia de cada uno. Pero yo a veces siento que este tema de la deslocalización del patrimonio y por tanto la reubicación física de las personas, y en este caso de las personas con alto patrimonio, los millonarios o multimillonarios, yo sí siento que, digamos que el gran componente dentro de los criterios es el tributario o el fiscal. Porque yo sí Ujú. creo que, digámoslo así, estos grandes patrimonios, una forma de protegerse es cómo optimizar el pago de sus impuestos, porque vos lo contaste con el caso de Inglaterra, pues que es una locura que el 40% se vaya vía sucesión, ¿no? O sea, quiere decir, es una Exacto, tributación excesiva para patrimonios que probablemente ya han pagado también algunos impuestos, ya sea el impuesto de renta cuando se ganó, etcétera. Entonces, decir que mi dinero disponible, el patrimonio con el que quedo disponible después de pagar el impuesto de sucesiones es el 60% de lo que recibí. Supongamos que hay unas exenciones. A mí me parece que eso es una cifra desmedida. Pero mira que es que esto no es nuevo. Esto no es nuevo, es decir, no es una coyuntura de ahora. Los paraísos fiscales existen desde hace mucho, concretamente existen desde las guerras mundiales, cuando los países para poder sufragar la guerra, pues tenían que imponer tipos altos del impuesto de renta. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues al imponer tipos altos, claro, las riquezas, las fortunas del momento empezaron a fugarse para otros países. ¿Y por qué empezaron a fugarse? Pues porque llamaron, entonces, digámoslo así, existe
paraíso fiscal es porque existen infiernos tributarios. Y los infiernos tributarios son aquellos que son casi confiscadores, es decir, casi que confiscan mi patrimonio vía impuesto, como en este caso, porque es que el 40% del patrimonio que va a recibir es una confiscación. Entonces, a esos países que se fugaron se les llamó paraísos fiscales. Y esos son los paraísos fiscales que en su momento, ¿cierto?, eran el refugio de las personas de alto patrimonio que no querían que su patrimonio se viera erosionado tan fuertemente por el impuesto que era de patrimonio, pero de renta, pero haga de cuenta que era un impuesto de guerra. Entonces, en ese sentido, siempre ha existido. A eso es a lo que le llamas competencia fiscal. Es decir, cómo hay países que mantienen tipos más bajos, es decir, tasas más bajas del impuesto, de los impuestos, menos impuestos, hay más seguridad jurídica, tienen cierta autonomía y entonces los llamamos paraísos fiscales, que esas más o menos las características de un paraíso fiscal. Anteriormente era el secreto bancario, etcétera, eso ya no existe, eso Exacto, sí. desapareció. Pero digamos que en ese sentido, pues también hay países que no han seguido esa lógica, sino que se han quedado con tipos más altos de tributación, etcétera, y generalmente son los países donde gran parte de la riqueza se produce. Entonces estos países se organizaron o se han ido organizando en organizaciones, en entidades multilaterales. Y allí empezaron a generar prácticas tributarias estandarizadas o comunes. Por eso es que hoy tenemos que el listado de paraísos fiscales, que la lucha contra la erosión fiscal, etcétera. Es decir, son formas de luchar contra la fuga de capitales hacia paraísos fiscales. Pero entonces lo que pasa es que esta pugna ha existido siempre. Y estos países que se organizan hoy por hoy están en la OCDE, son pues muchos de ellos, y desde la OCDE se erigen lineamientos fiscales que implementan los países. Entonces lo que ha hecho es un poco como castigar a las jurisdicciones que quieren seguir siendo esos, digámoslo así, paraísos fiscales. Yo no tengo una connotación tan negativa del término paraíso fiscal, pero generalmente su connotación es muy negativa dentro de los ámbitos económicos. Como algo así como una competencia leal, Juan, aunque Sí, 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 se entiende así. Yo por el contrario No, le... y sobre todo entendiendo porque en un escenario ideal, esa inflexibilidad no es por la corrupción de Colombia, sino que se supone que es porque entiendo que acá renta declara más o menos como el 10% Sí, y no se sí. alcanza a cubrir. Pero si eliminamos el factor corrupción, pues es que se necesita el impuesto. Y si vos generas tu riqueza en un lugar en específico, pues lo mínimo sería que lo tributes ahí. Pero sí, no, y total, Dani, incluso ahorita vamos a hablar un poquito de esa base de contribuyentes y de personas que tributan. Pero fíjate algo. Entonces, tenemos países que están organizados y funcionan como tipo cartel, más o menos, ¿no? Donde ellos mismos establecen normas que quieren que todos los países implementen y los países que no implementan, entonces las castigamos o los castigamos, ¿vale? Y existen paraísos, es que paraísos, existen países que consideramos que son paraísos fiscales, ellos mismos no se llaman así, ¿cierto? Pero desde la óptica de los que están organizados se llaman paraísos fiscales y son a los que se satanizan. Yo lo veo muy contrario. Yo lo veo como son los países que mantienen una prudencia tributaria del otro bloque. Porque si no existieran, entonces no habría hacia dónde irse y entonces como no hay competencia, prácticamente tenemos un oligopolio. ¿Sí? Si nos vamos pues como a términos muy específicos y todos sabemos lo que implica un oligopolio para los precios, en este caso las tasas, ¿sí? Las cargas tributarias. Pero bueno, digamos que eso es un poquito de historia. Ahí han pasado muchas cosas, pero pues detenernos ahí en bobada. Yo estuve revisando hace poco el índice de competitividad fiscal y ese índice de competitividad fiscal se para desde dos principios y dice, el sistema tributario en un país, que son todos los impuestos y cómo operan para los contribuyentes, esos sistemas tributarios deberían de tender a dos características, buscar maximizarlas, y son la neutralidad y la competitividad. La neutralidad es que la carga tributaria no afecte la toma de decisiones económicas de los contribuyentes y que el sistema tributario sea simple, es decir, no sea complejo, no sea costoso de cumplir, distorsione las decisiones, ¿cierto? Todo lo contrario que es Colombia. Colombia tenemos un sistema tributario complejo desde lo legal, desde su interpretación, costoso de cumplir para el contribuyente, erosiona demasiado la toma de decisiones, enseguida lo explicamos más por qué. Y la otra que dice es que sea competitivo. Y competitivo es más o menos como que
permita un crecimiento de la economía. Esta es una visión como muy liberal económica del mundo, ¿no? Digamos que ese índice de competitividad fiscal se centra mucho como en la visión liberal económica, es decir, dejar hacer, ¿cierto? No intervenir tanto como para que ya los agentes económicos, entonces, con base en esa intervención, ya no quieran hacer operaciones económicas. Pero igual se necesita un recaudo, o sea, de algo tenemos que pagar las instituciones del Estado. Entonces ahí lo que entras en conflicto es, tenemos que recaudar, pero a su vez tenemos que intervenir lo menos posible. Eso está por allá, hay unos objetivos económicos generalmente aceptados, un postulado por allá del 80, que ha sido muy bien visto desde la hacienda pública y desde la intervención estatal. Y eso es más o menos como, hey, dejemos que haya libertad económica, libre asociación, que hayan iniciativas privadas, pero tratemos de que haya impuestos para que esos impuestos corrijan un poco los fallos del Estado, ¿vale? Entonces, digamos que más o menos la lógica. Lo cierto es que en ese índice de competitividad fiscal, Colombia sale súper mal parada, porque ahí están revisando países de la OCDE. Y de 38 países revisados, Colombia ocupa el número 36, que es decir, Colombia está en la carrera por ser el último. No es el último, porque es que hay unos que son más malos que Colombia. Exactamente, Francia es el último y el penúltimo es Italia, ¿sí? Colombia es el que le sigue, pero está en la carrera por ser el más malo. Entonces, ese índice revisa varias cosas: impuestos a las personas, impuestos a las empresas o a las sociedades, impuestos al consumo. Y más o menos los postulados de este índice son: en un sistema tributario que tienda a la competitividad y neutralidad, ese sistema tributario debería de cargar impositivamente lo menos posible las sociedades, es decir, las empresas, ¿cierto? Ujú. Y cargar un poco más las personas, ¿vale? Entonces, uno va y mira y ven con muy buenos ojos los impuestos al consumo, el IVA, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, uno hoy mira la configuración de Colombia, ahí miran, por ejemplo, las normas transfronterizas, etcétera. Pero lo cierto es que uno hoy mira la configuración de Colombia y uno ve que Colombia carga mucho las empresas, es decir, las empresas están muy cargadas tributariamente de impuestos y cargan muy poco las personas. Por ejemplo, el mismo informe lo dice, que el ingreso promedio en Colombia es el ingreso con menos carga tributaria de toda la UE. Entonces, las personas en Colombia pagamos muy poco impuesto. Y las sociedades en Colombia están muy cargadas. Y ellos dicen, y yo estoy totalmente de acuerdo, que lo más sano para una economía, en términos de la neutralidad y competitividad, es decir, de que haya crecimiento económico y que los impuestos no afecten la toma de decisiones de las personas, es que las empresas tributen poco, las personas tributen más y el impuesto y haya muy buen recaudo por impuesto al consumo. ¿Y eso por qué se ve? Se ve más o menos así. Si yo le pongo tributación al impuesto al consumo, yo lo que estoy incentivando es que no se consuma. Y por tanto, estoy incentivando indirectamente el ahorro. Al incentivar el ahorro, pues estoy incentivando que las personas inviertan, porque el ahorro por sí mismo, pues no es nada. El ahorro tiene lógica desde la inversión. Y al permitir que las personas inviertan, generalmente invierten vía vehículos jurídicos, es decir, empresas, pues las empresas van a tributar poco, entonces van a favorecer que las empresas tengan más utilidades después de impuesto y a su vez tengan para reinvertir mucho más en el negocio. Entonces fíjese que es una estructura que permite el crecimiento económico vía ahorro e inversión, ¿cierto? Porque gastamos menos, porque tenemos menos incentivos para gastar y sí tenemos muchos incentivos para ahorrar. Y lo que Mira, Juan, que, Sí, dale. mira, Juan, que con lo que decís, pues uno debería estar en la libertad de que si el fisco es considerado como un socio más de la empresa, que se llevan una tajada de todas las utilidades, pues yo debería estar en la libertad por lo menos de ir a buscar cuál es el mejor socio para mi empresa, ¿no? Que si tengo un socio como Colombia que me está pidiendo que le reparta utilidades cada año y está erosionando el capital de trabajo de la empresa, yo por qué no voy a estar en la libertad de ir a buscar dentro de esa competitividad que vos hablas en materia fiscal, buscarme un muy buen socio que me permita que las utilidades que genera la empresa se vayan reinvirtiendo para que cada vez crezca Y que más. no se descapitalice vía el impuesto de renta, Exacto. que es un impuesto líquido, es decir, se lo tengo que ir a pagar aunque yo no tenga el dinero porque todo está invertido en maquinaria, stock, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo, miren el caso de Estonia.
Estonia me encanta. Después podemos hablar de Estonia. Estonia ocupa el primer lugar en este ranking. ¿Y Estonia qué hace? Entre muchas cosas positivas, que algún día haríamos de hablar de Estonia. Estonia lo que dice es, vea, no va a haber impuesto a las utilidades, sino hasta que se traslade a la persona natural. Es decir, una empresa puede demostrar utilidad, pero esa demostración de utilidad del periodo, que es una utilidad contable, ¿vale? No va a tributar. Permanece en la empresa acumulándose hasta que decida trasladarse al dueño de la empresa o a los dueños, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que la empresa le queda full capital de trabajo, lo que en otra jurisdicción debería estar pagando como impuestos. Vale, ya Estonia tiene que tener sus controles al respecto y probablemente los tendrá, pero la lógica o lo que incentiva es muy bacano y es que yo voy a dejar ese dinero en la empresa reinvirtiéndolo, ¿no? Es decir, volviendo a invertir en el negocio para que siga creciendo el negocio. Pero fíjese que cuando yo establezco contablemente utilidades, pues prácticamente de ahí es que yo voy a partir para empezar a calcular el impuesto de renta. Eso dependerá de la jurisdicción. Por ejemplo, en Colombia eso es muy enredado. Pero lo cierto es que yo tengo utilidades, probablemente esas utilidades ni siquiera estén en cash, pero yo sí tengo que pagar el impuesto a esas utilidades. Entonces me toca descapitalizar, ir, prestar dinero para pagar. Es decir, no están incentivando el crecimiento de las empresas vía reinversión. Entonces, fíjese que ese esquema que proponen desde un sistema tributario para la competitividad y la neutralidad es muy interesante porque el incentivo no es trasladar el dinero a la familia ni a la persona, sino que quede reinvirtiéndose y que por el contrario las familias cada vez tengan más exceso para seguir invirtiendo en los negocios. Ahora, digamos que eso en términos de lo que se puede propugnar o se puede establecer de un sistema que tienda a eso. ¿Qué pasa ya concretamente desde lo que yo pienso, veo y conozco en términos de las fugas de capitales? La seguridad jurídica es súper bien valorada. La estabilidad. Es decir, yo saber que yo en un país, un poquito lo que hablaba Daniel, ¿no? ¿Cuántas reformas tributarias han existido? Entonces, yo saber que en un país me están cambiando las reglas de juego tan seguido, se vuelve motivo de incertidumbre y la incertidumbre es riesgo y el riesgo no les gusta a los capitales. Sí, Entonces, porque no se puede controlar, o sea, yo no puedo controlar qué va a pasar, yo no entonces, puedo controlar. ¿Sí? Entonces, mi planeación tributaria se va al traste porque tengo que cambiarla cada año y mi planeación tributaria cambia mi planeación financiera y mi planeación financiera probablemente cambia mi planeación patrimonial. Entonces, sí, es decir, exacto, un círculo muy tenebroso para el que tiene que proteger el patrimonio, muy inestable. muy inestable. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una teoría, que es una teoría ganadora del premio Nobel, creo incluso, que es la curva de Laffer. Y lo que dice Laffer, que es un economista, lo que dice ahí es como, vean, digamos que el recaudo de los impuestos versus la tasa tributaria se comporta como una normal, como una U al revés, ¿no? Invertida. Entonces, hay un momento en el que tú vas recaudando impuestos en la medida en que vas subiendo tasa. Entonces se va comportando como una curva que va subiendo, una normal que va subiendo. Pero él dice, hay un momento en el que ese incremento puede detenerse y empezar a caer. Es decir, llega un momento óptimo Punto de inflexión. un punto de inflexión en el que recaudo y tasa son muy altos, pero de ahí en adelante puede caer. ¿Por qué? Y eso es una explicación muy sencilla. Él lo lleva a los extremos. Él dice, si yo cobro una tasa cero, yo recaudo cero. Entonces estoy como por acá. Eso tampoco es óptimo. Y tenemos que recaudar para poder financiar el Estado. Si yo cobro una tasa del 100%, tampoco va a tener recaudo. Porque nadie se va a atrever a hacer una operación económica con riesgo de ganar o perder para darle todo al Estado. Entonces él dice, en los dos extremos es cero. Si la tasa es 100 o si la tasa es cero, el recaudo es cero. Él dice, el punto óptimo debe estar entre esos dos. Es decir, es un modelo matemático en el que se termina comportándose como una normal. Y esa normal, entonces los países tienen que empezar a encontrar dónde está el punto óptimo. Es decir, ¿Dónde convergen esas dos? en la medida en que suben tasas, va incrementando el recaudo, pero hay un momento en el que sigues aumentando el recaudo, ya no sigue comportándose como la tasa, empieza a caer. Y eso, pues, tiene muchos detalles. Por ejemplo, eso no quiere decir que si yo tengo una tasa del 10 y la bajo al 5, te voy a recaudar más, no necesariamente, ¿vale?
no se comporta así. Tiene que revisarse caso a caso. Pero mire, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de Reino Unido, claro, no es que haya aumentado la tarifa necesariamente, pero sí aumenté la base gravable, porque ya le incluí, no solamente no lo que ganaban en Reino Unido, lo que tenían en Reino Unido, sino que lo que ganan en el resto del mundo, es decir, pasó a una fuente mundial, no territorial o nacional. Entonces, la masa de la base gravable sobre la que yo calculo el impuesto, pues se aumenta tanto que empezó a qué. Ah, no, vámonos de este país porque van a empezar a cobrar mucho, ¿cierto? Digámoslo, que esa curva pues es muy útil, al menos para analizar como modelo lo que es la recaudación versus los tipos. Vea, entonces, varias cosas. En Colombia, ya para entrar a Colombia, en Colombia tenemos la segunda tasa más alta de impuesto de renta del mundo. El promedio de la OCDE es como el 24%, 24 punto algo. Y Colombia tiene el 35% de tasa nominal de las personas jurídicas. ¿Qué quiere decir? Pues que Colombia está 10 puntos porcentuales más que el promedio de los otros países con los que nos podemos comparar en esas prácticas tributarias estandarizadas. Tenemos una tasa muy alta y no es de ahora, no es de Petro, viene de hace mucho. Eso sirve para uno no defender gobiernos en concreto, sino que uno evalúa desde lo histórico cómo ha sido el comportamiento de las políticas tributarias de un país. Juan, y me imagino que tiene que ver mucho ahí es también la percepción de cómo se está invirtiendo esos impuestos que yo estoy pagando, ¿no? Claro, ahí hay un tema de percepción subjetiva. Eso es una teoría y me gusta mucho porque es real. Y es, vea, yo puedo permitirme el pago de un impuesto alto, al menos alto desde, hablemos desde este tema de la tasa, ¿cierto? Porque enseguida vemos que eso tiene detalles. Yo puedo permitirme un pago de un impuesto relativamente alto siempre y cuando mi percepción del retorno, ojo, el retorno en los impuestos no es directo, no es que a mí me den algo mejor directamente porque yo pago más, sino que es Ajá. indirecto, es decir, a la sociedad se le retribuye con lo que provee el Estado. Entonces, si yo pago un impuesto más alto, pero a su vez yo veo un buen retorno indirecto de ese impuesto, buena infraestructura, buena seguridad, buena justicia, diga, centremos ahí, yo tengo una versión, yo tengo una mirada muy liberal del mundo, entonces me centro ahí únicamente. Seguridad, infraestructura y justicia. Calidad de vida, pues, Si yo, si yo veo que mi retorno en esos tres ámbitos son buenos, pues yo justifico, es decir, subjetivamente yo justifico, yo digo, yo pago mucho, pero es que, ¿cierto? Esto que recibe el Estado está bien. Pero ¿qué pasa si lo que yo recibo del Estado es inseguridad, mala infraestructura, justicia lenta, mala, que incluso tengo yo que entrar a mover con mis propios recursos la justicia, ¿vale? Entonces, yo estoy sintiendo que yo estoy, pues, no estoy recibiendo la contraprestación, así sea en directa, de lo que yo estoy pagando. Entonces, la percepción subjetiva también tiene mucho que ver, porque alguien dice, no, pues eso es objetivo, me subieron la tasa, me voy. No necesariamente, alguien puede entrar a detenerse y decir, pues yo me quedo en este país porque yo tengo muy buena justicia, muy buenas y, y sa- instituciones de justicia, y mi negocio necesita de una justicia buena, por ejemplo, ¿cierto? y sabes que, Juan, yo creo que de cierta forma es como el tema de la certidumbre, la incertidumbre, pues que hablamos ahorita. Si yo tengo un impuesto alto, pero aparte, contrario a eso, el país me brinda una buena certidumbre, pues yo puedo calcular financieramente si ese impuesto a esa tasa me es viable o no. Pero si yo tengo una tasa X o Y, no me importa cuál, pero yo tengo alta incertidumbre, pues a mí me queda imposible ver si yo tengo viabilidad en este país a futuro. Entonces, mira, Dani, mira. Nosotros estamos en un país en el que tenemos el impuesto de renta de las personas jurídicas, uno de los más altos del mundo. Tenemos un país en el de los pocos del mundo, al menos de la OCDE, en los que se cobra impuesto de renta a las personas naturales. Hace poquito salieron con el adefesio de que entonces estaban proponiendo, creo que eso se detuvo mientras la Corte Parada decide sobre la emergencia económica y los impuestos que derivan de ella, pero estaban proponiendo un impuesto del patrimonio de personas jurídicas. Em, El que es peor de todos, Juan, me parece a mí. sí, horrible.
el impuesto a los movimientos financieros. O sea, yo Ah, muevo plata de un bolsillo a otro y ya tengo que pagar terrible, impuestos. huevón. Es decir, me estás cobrando por mover. Nosotros tenemos dicen los estudios económicos que el 50% de nuestra economía es hundida. Vaya uno a saber cómo sacan ese dato, ¿cierto? Yo siempre he dicho que uno debería desconfiar necesariamente cualquier cifra que le llegue, pero digámoslo que tomamos ese dato. El 50% de la economía es informal. Y estás diciéndole que si se formalizan y se van al sistema bancarizado, entonces van a pagar un 4 por mil por las transacciones. Ujú. Es que, te mira, impuesto al patrimonio, desincentivo al ahorro, impuesto de renta alto, desincentivo en la operación vía empresas, pura informalidad. Desincentivo a utilizar el sistema bancarizado, pura informalidad. Las personas naturales, si tienen ingresos bajos, entonces tributan poco. Si tienen ingresos altos, empiezan a tributar a unas tasas marginales ya más altas. Pero entonces digamos lo que es preferible para una persona que hace la informalidad, no utilizar cuentas bancarias y demostrar un ingreso promedio, o al menos muy parecido al promedio, para tributar poco. Mejor dicho, estamos vía incentivos del sistema tributario que tenemos, diciéndole a las personas, esmérese en crear estructuras que estén por fuera de lo formal y no tribute en vez de estar creciendo en manera formal, ahorrando, reinvirtiendo utilidades, etcétera. Y mire otra cosa, Dani. Yo creo que para ir cerrando, nosotros decimos que nuestro tipo general es del 35%. En realidad, eso es un tipo general. Pero nosotros tenemos muchos sectores o actividades económicas, es decir, sectores económicos, empresas en actividades económicas en específico, que tienen exenciones, que tienen tratamientos fiscales favorables. Entonces, tributan a cero, o tributan al 15, o no tributan durante los primeros años. Vean, ¿y eso qué incentiva? Eso incentiva como un mercado político de lo tributario. Es decir, las empresas y los gremios lo que se dedican es a hacerle fuerza política para que vía legal tributaria, le queden beneficios a su actividad económica. ¿Sí? Lo que genera es un poco de influencia política innecesaria. Dice este estudio, por ejemplo, de competitividad y toda la filosofía que hay detrás de eso, que es preferible un sistema de tipos bajos, pero con una tarifa plana para todo el mundo. Y es preferible, por ejemplo, cargar de impuesto al consumo, en este caso, pues, lo que pasa es que impuesto al consumo en Colombia es un impuesto diferente del impuesto del IVA. Entonces, en Colombia no decir impuesto al consumo puede que lo confunda con un Ajá. impuesto que es como suplementario, pero llamémoslo en general impuesto al consumo o IVA. A Esos todos los impuestos que su base dependen del consumo. que son impuestos del gasto, que sea una base universal, es decir, que vaya a todo digamos, que se cargue a todo preferiblemente y que se cargue y que por ello se recaude más, porque ya sabemos que estamos incentivando el ahorro. Por ejemplo, en Suiza, el impuesto es con base en el gasto y no en las utilidades. Perdón, en los ingresos a las familias. Entonces, en Suiza lo que hacen es tomar como base el gasto de la familia para calcular un impuesto. Es decir, están incentivando que las familias gasten lo menos posible. Fíjese que eso es un marco mental que lo cambia todo, porque es que el incentivo es lo que al fin y al cabo hace mover a las personas, pero actualmente, ¿qué estamos haciendo? Incentivando la no formalización. Por eso el 50% de la economía es un día o informal. El no reporte de utilidades. Entonces, las empresas hacen todo lo posible para que no reporten utilidades. Encima de todo, tenemos una tarifa alta, hay impuestos a los dividendos, que los impuestos a los dividendos no son tan graves en Colombia, pero es que ya pagaste tipos altos de impuesto de renta en la empresa, ¿vale? Exacto. Todo conjugado da confiscatoriedad, es decir, es confiscatorio. En términos generales, para no adentrarnos ya demasiado en temas muy complejos que pueden aburrir, digámoslo que cuando nosotros tenemos estos panoramas de que la carga tributaria en un país es tan rico y termina recayendo mucho sobre los multimillonarios, estos multimillonarios generalmente lo que tienen es una capacidad de relocalizarse o de deslocalización, es decir, lo que vos comentabas ahorita. Exacto.
sus patrimonios, no en todos los casos, pero sí en muchos, son muy fácilmente movilizables a otras jurisdicciones. Ellos mismos son muy fácilmente reubicados, es decir, domiciliados en otras jurisdicciones. La cantidad de residencias que tienen Y entonces, en otros países. y cada vez se carga más impositivamente en el sistema tributario que tenemos. Y los que tienen mayor capacidad contributiva pueden acceder a deslocalización o reubicación, movilizar capitales, reorganizarse a nivel patrimonial y a estrategias tributarias, porque ya dijimos que tenemos muchas exenciones, escudos fiscales, es decir, es un sistema súper complejo desde los beneficios tributarios. Entonces, fíjate que todo está hecho para que esas personas terminen no asumiendo la carga tributaria que se quiere cargar, que se quiere obtener para poder seguir financiando el gasto. Entonces, ¿a quién le va a caer? Sí, sí. A los, Por ejemplo, a los siguientes en la escala social, ¿no? por ejemplo, Reino Unido. Entonces, como nos decía Dani, digamos que ellos tenían un problema de pensiones. Era lo que dijo Dani, sí, o que Sí, de pensiones. vieron una gran oportunidad de, bueno, hay 16.000 o no sé cuánto más sea la cifra de millonarios o ultramillonarios en el país. Ve, ¿qué tal si le subimos un poquitico la tasa del impuesto o subimos la base impositiva? Y si le recaudamos más a ellos, vamos a tener con qué tapar ese hueco acá. Ajá. Lo que termina pasando es que se van 16.500 ultramillonarios del Reino Unido, ya como vos decís, tratando de tener mayor recaudación, la recaudación baja excesivamente. Entonces disminuye la recaudación, pero siguen con el mismo gasto, Dani. Exacto. Y peor aún, o sea, eran ultramillonarios, tenían un gasto, un consumo Ah, sí. desmedido, que ya no va a dejar, que ya no va a estar más ese consumo en el país. Entonces se deja de tener ingresos por impuestos, por ejemplo, al consumo. ¿Vale? Exacto. Va a disminuir el impuesto o el recaudo más bien. Vamos a tener los mismos gastos sociales. ¿A quién le toca suplir eso? Mira, Ah, mira que también, digamos que es directamente relacionado el gasto de un ultramillonario con la utilidad de los residentes de ese país. O sea, si este gasto se va, pues la utilidad de eso también disminuye. Entonces, entonces, lo que termina pasando, que esto es un tema muy discutido y yo lo he discutido con varios amigos, colegas, etcétera. Lo que termina pasando es que las clases altas que no pudieron movilizar su capital ni establecer estructuras jurídicas, que son muy pocos, pero sobre todo la clase media la que termina cargando esas nuevas, o teniendo el efecto de esas, o padeciendo más bien esas nuevas cargas tributarias. Entonces, mi consigna es la siguiente. La mayoría de veces, cualquier incremento o búsqueda de incremento de recaudo tributario que afecte ese punto óptimo de la curva de Laffer termina cargándose sobre la clase media de un país. Terminas empobreciéndolos vía impuestos, quitándoles su capacidad adquisitiva, ¿sí? Incluso confiscándoles su patrimonio para seguir gastando. Y eso es una rueda un círculo vicioso que va a seguir pasando. Entonces, no es extraño que en este mundo, con esa controversia a nivel fiscal internacional, pues muchos ricos que sí tienen la capacidad de movilizarse, lo que hacen es trasladarse a países donde se les consienta más, ¿no? Porque el capital busca irse donde se le consienta, dejando a los otros países sin esos multimillonarios, pero por ende, por ejemplo, se van capitales productivos, ¿no? Entonces yo capital localizo intelectual. capital intelectual. Claro, es decir, yo me puedo llevar incluso a mi equipo o las personas en Colombia con un capital intelectual interesante, pues se van, es decir, se van a buscar mejores posibilidades. Entonces, pues, digámoslo que esto es un efecto complejo, pero ahí hemos hablado de muchas variables que tienen que ver con este tema. Lo cierto es que, mire, si usted hace un análisis de clases, eso no sirve. Ah, que es que la clase alta, la clase baja, porque esto tiende a irse mucho al análisis de clases. Y yo digo, ¿de qué te sirve el análisis de clases si no te va a solucionar el problema aquí? Es más, si nos vamos a un análisis de clases, entonces antes estás perjudicando a la clase baja o a la clase media, porque estás impidiéndoles el crecimiento económico, que los logres sacar de esas clases o catapultarlos en la Sea, estratificación. vos estabas saliendo ya de la condición de pobreza, pasando por una clase media, y te vuelven y te retroceden todo el avance que tenías. Impuestos, menos crecimiento económico.
termina cargando impuestos padeciendo más la carga financiera de esos impuestos. Entonces, no me gusta mirarlo desde la clase social, porque creo que no ayuda en nada a establecer políticas públicas sanas para solucionar este tema. Pero si se le quiere así, incluso el efecto final termina siendo que afecta a las clases medias y bajas. Entonces, uno no puede partir como de un pensamiento buenista, de simplemente decir es que los ricos tienen que pagar más y como tienen que pagar, vamos a subirle los impuestos. Eso es muy buena intención, muy mala finalidad, muy mal resultado. Muy mala ejecución, muy mala. Sí, muy mal resultado, es decir, un resultado muy pésimo. Y eso se ¿Qué le puede. teorías puede tener un país para impedir la salida de ese capital? Pues Dani, coercitivas todas las que quiera, pero sigue teniendo problemas, porque le ponen control de capitales, ponen control de cambio de capital, de salida de capitales, ponen impuestos de salida de capitales, pero terminaste peor, le generan más miedo al que está en el país y de alguna manera u otra va a encontrar la manera jurídica de sacarlo. Y si no, nosotros podemos, mejor dicho, le podemos explicar con Bitcoin cómo lo saca. Sí, es decir, formas de sacarlo van a ver aunque le pongas control a salida de capitales. En realidad yo creo que la solución no puede pasar por un control a que no salgan, sino un incentivo a que se queden. Ser competentes fiscalmente. O sea, Competencia fiscal, claro. Porque, Dani, por ejemplo, eso lo planteamos desde la perspectiva de los financieros, porque nuestro asunto es maximizar el valor para el inversionista. Pero desde la perspectiva del economista que está allá en el Ministerio de Hacienda, él tiene un problema y es cómo cubro esas inflexibilidades del presupuesto que los impuestos son mi único ingreso. Pero precisamente, Dani, ese ha sido el problema. Por ir de coyuntura en coyuntura, es decir, de urgencia en urgencia, no pensamos en lo estructural. Lo estructural es cómo organizamos el país para que sea llamativo, para que venga el capital, en vez de cómo tratamos de tapar el hueco y urgencia y poner más impuestos de a poquito, y eso va haciendo que salgan, que salgan, que salgan. Hoy tenemos salida de capitales, tenemos salida de personal calificado, nos estamos quedando sin capital y sin personal, mejor dicho, sin talento importante en Colombia. Entonces, va a tocar volver a crear capital, volver a crear ese capital humano muy talentoso. Pues nos estamos quedando. ¿Y todo por qué? Por pensar precisamente, primero, desde unos planteamientos un poco muy, ¿cómo lo digo? Eh, Sí, como muy buenistas, como con unas intenciones un poco muy ingenuas, de que es que los ricos tienen que pagar, y que es que entonces los pobres son pobres y los ricos son ricos, un, entonces el capital, un, dale. un ideal de justicia. Sí, yo creo que va por ahí. Que incluso en estos días estaba leyendo por ahí que me gustó mucho, y es que esa pelea la perdimos desde la Constitución del 91. Es decir, desde la Constitución del 91 nos pusieron la cancha en la que íbamos a discutir todos estos temas. ¿Sí? Y ahí ya perdemos, porque la Constitución del 91 tiene un claro ideal de equidad, justicia, redistribución, etcétera. Pero fíjese que, pues, a la hora de la verdad es su efecto, qué es lo que está sucediendo, es decir, qué es lo que está pasando, ¿no? En materia tributaria, que es en lo que yo trabajo, conozco y me atrevo a hablar un poquito, pues estamos, primero, con la filosofía equivocada, pero segundo, en un tema muy del pensamiento de clase, ¿cierto? De entonces las clases, desde el poco incentivo, y todo esto está generando la fuga de millonarios. Y eso, agradecer que Colombia. Incluso yo creería que los ricos en Colombia le creen tanto a Colombia que no se han ido la mayoría. Porque uno ve la situación colombiana y uno dice, esto es para que se está yendo muchas más Sí, sí, personas sí. de alto patrimonio. Muchachos, no sé, algo más por decir. ¿Qué creen ahí? También es que Colombia tiene la ventaja competitiva que vivir mejor que en Colombia es muy difícil. Ah, sí, y es Uno plata barato casi, y se vive bueno. Sí, en ciertas ciudades se vive muy bueno. No en todo el país, pero sí en ciertas ciudades. más de que yo soy República de Antioquia. Yo no lo quería decir, yo no lo quería decir, Dani. Pero aquí sí hay una zona donde vivir en realidad sí es un lujo, es muy bueno. Y más con el poder adquisitivo. Bueno, esperemos que no nos tiren la seguridad incluso en estas zonas.
que ya en el resto del país las perdimos. Ustedes que están ahí cerquita de los bosques, que les vaya muy bien. Ya mandamos a pedir el armamento para defendernos. Bueno, entonces, nada, un abrazo, nos vemos, que estén bien. Cuidan. Suerte, muchachos.